Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco su presencia y agradezco al profesor Jesús García Moncada, quien es el titular de nuestra materia Ley Aduanera, Derecho Aduanero. Con referencia al objetivo de este video, es que dentro de lo que vamos a referenciar es un artículo o un caso donde el despacho de mercancías tiene el proceso dentro de una aduana de algún país. En este caso, en el preámbulo vamos a decir que el derecho de mercancías en la ley aduanera está en el artículo 35 y en este nos dice que para efectos de esta ley se entiende por despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancía al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento deben realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancía de territorio nacional, ya sea que sean consignatarios, ya sea que sean los propietarios, a los que se les destine la mercancía, poseedores y tenedores de las importaciones, así como los agentes aduanales, las agencias aduanales, los exportadores, etcétera, todos los empleados que se involucran en este proceso. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas lo procedente en los casos de contingencias en el sistema electrónico aduanero derivado de casos fortuitos o de fuerza mayor. En este aspecto y en este contexto versa mi planteamiento, mi caso, mi ejemplo, que para efectos fue una actividad personal que realicé en el país de Panamá. Yo junto con otra amiga queríamos implementar la venta de bikinis, porque en ese entonces yo vivía en Ixtapas y Guatanejo y se me veía viable pues exportar. Cuando yo estuve en Panamá vi que pues la mercancía realmente tenía muy buena calidad y además de buena calidad pues estaba a muy buen precio. Entonces decidimos importar, yo importar, ella exportar, y nos acercamos a una paquetería en Panamá que era la que nos iba a mandar el producto aquí a México, y esta paquetería pues ya tenía su agente aduanero, que de acuerdo a la ley de aduanas en el artículo 159, un agente aduanal es la persona física actualizada por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente para promover cuenta ajena el despacho de las mercancías por cuenta ajena en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la ley. ¿Qué quiere decir? Es una persona que está autorizada por el gobierno mediante una patente y en el que tiene obviamente características específicas de acuerdo a esta ley aduanera para poder hacer todo el trámite de exportación y de importación, y él debe de asegurar que todos los lineamientos estén adecuados, desde que se recibe el paquete hasta pagar aranceles, pagar todas las perdón, mi perrita, pagar todas las multas o lo que se tenga que hacer. Entonces, en ese sentido, y abocándome al caso referido personal, después de que ya contactamos a esta paquetería y contactamos al agente aduanal, pues él nos hizo el trámite mediante un pedimento. Se hace un pedimento y en ese pedimento se da cuenta a las aduanas qué mercancía es, qué características tiene, el monto. En este caso, nuestra mercancía llevaba pues la factura, una factura de compra
que nosotros pues sabíamos que se había conseguido para tener todo en orden. Entonces, cuando ya llegó a México, en esta importación mía, exportación de mi amiga, pues nos la detuvieron en la aduana. Nos detuvieron esta mercancía en la aduana porque ellos referían a que para ellos estaba excedido o más bien, nosotros presentábamos una mercancía en el cual tenía un valor de 20,000 pesos y según la ley, en el artículo 54, ellos dijeron que el agente aduanal y la agencia aduanal serán responsables de la veracidad y exactitud de los datos de información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías, de su correcta clasificación arancelaria y la exacta determinación del número de identificación comercial, así de asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías. De conformidad con lo previsto en la ley de aduanas, ellos nos notificaron que estaba detenida porque para ello existen dos momentos para detenerla, uno grave y uno simple. Entonces, en esa detención grave, ellos dicen que al hacer esa detención, la grave es cuando, por ejemplo, no coincide la mercancía con lo manifestado en ese pedimento, ¿verdad? O cuando vienen cosas de más, en este caso a lo mejor droga o piratería, etcétera, y que se está declarando una cosa y sea otra. Esa es grave, esa ya es otras sanciones. Pero la de nosotros era una sanción simple, una detención simple. Y esa detención era porque no correspondía, según ellos, su tabulador, el monto de nuestra factura con el verdadero de la mercancía que ellos la percibían. Y esto se establece, como ya lo había dicho, en el artículo 54, especialmente en el apartado 2, inciso A, y que versa así: el apartado 2 versa de las distribuciones y en su caso cuotas compensatorias omitidas por la diferencia entre el valor declarado y el valor en aduana determinado por la autoridad, cuando se dé alguno de los supuestos siguientes. El supuesto era que cuando el valor declarado, que era nuestra factura, en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancía idéntica o similar, determinado conforme a los artículos 72 y 73 de la ley aduanera, será y que sea en menos del 40%. Entonces, bajo este artículo y bajo esta premisa, pues ellos nos detuvieron la mercancía y nos dijeron que estábamos violando el artículo 54 en su fracción 2, inciso A. Inciso A, entonces que nosotros deberíamos de pagar una multa o hacer la compensatoria de lo que ellos creían, que porque nuestra factura, según ellos, su tabulador de mercancías y todo lo que tienen que similar, costaba 28,000 pesos. Entonces correspondía a esta ley, aplicando este artículo, efectivamente, si ellos decían que nuestra mercancía estaba en 28,000 pesos, si nosotros habíamos declarado con factura que eran 20,000, pues sí, estaba menor del 40%, como dice el inciso A. Y pues bueno, se llegó a un arreglo en ese sentido, pues dijeron que la ley era muy clara y que si no, pues no nos iban a poder liberar, que era una sanción simple, pero que pues sí tenía que ver este supuesto. Entonces, lo que hicimos fue pues pagar, en ese entonces pagamos 4,000 pesos de más de los 20,000 que ya traía como compensación a la transacción. Y bueno, pues finalmente nos liberaron la mercancía, pero
Esto nos queda bueno, en ese entonces yo no estaba estudiando Derecho, ahorita estoy en el octavo semestre, y gracias a esta ley, a esta materia de Derecho Aduanero que nos da favorablemente el profesor Jesús García Moncada, al cual agradezco mucho su paciencia, pues me he dado cuenta ahora que, bueno, efectivamente, o sea, la ley estaba, pues sí, en lo cierto. También que el agente aduanero debió de haber previsto esa situación, porque ellos al parecer tienen un tabulador, tanto en las aduanas, los agentes aduaneros, las aduanas de cada país también tienen sus aranceles y sus especificaciones, como en el caso de México. Entonces, pues me queda de actividad, siendo profesional del derecho próximamente, primero Dios, pues tener en cuenta todas las leyes, todos los códigos y todas las normas jurídicas que se establezcan en cualquier materia. Es importantísimo saber y dar una buena asesoría a la gente que confía en nosotros. Si nos especializáramos, por ejemplo, como agentes aduanales, que lo podríamos hacer, pues conocer perfectamente bien los códigos y además que la ley se va reformando conforme a la globalización en la que estamos y que van cambiando los modos de mercancía, los modos de tener el comercio exterior, que de esto se trata el derecho aduanal, ¿no? Del comercio exterior. Pues eso es todo. Ese es un caso que lo viví, que se aplicó con ciertos artículos y que pues ahora veo que en realidad la autoridad pues tenía la razón. Y bueno, pues aprender de esto. Agradezco mucho la atención y pues esto es todo. Muchas gracias.